El sector escogido se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Huaraz y distrito de Pira. En cuanto a la problemática de los sistemas constructivos, se toman en cuenta los siguientes puntos resaltantes. Falla a nivel estructural en las construcciones que usan materiales naturales. También se visualiza un desconocimiento de los materiales que se utilizan para la cimentación, así como la falta de atención por parte de las autoridades hacia la población con respecto a este tema, y a su vez se logra ver una resaltante falta de planificación urbana. En la ciudad de Huaraz encontramos equipamientos como el comercio, centros educativos, centros de salud, centros deportivos, zonas de recreación pública y otros usos. El 66% de las edificaciones encontradas son de un nivel, el 27% de 2 niveles, el 5% de 3 niveles y un 0.7% cuentan con 4 niveles a más. Los pobladores fueron implementando sus sistemas constructivos. Estos, al no obtener un buen confort, dañan sus viviendas. Por otra parte, el estado de conservación de las mismas son 35% en un buen estado, 56% en un estado regular y un 9% en mal estado. Materiales industrializados. Podemos encontrar materiales como el ladrillo, que cuenta con un 38% de uso en viviendas del sector, 28% concreto, 10% fierros, 9% calaminas, 8% en vidrios y un 7% en cerámicos. Materiales sostenibles usados en la arquitectura local. Quincha en un 63%, adobe en 16%, estera en un 10%, bambú en 8%, madera 1.5% y el tapial en un 0.2%. Con esto podemos concluir que el sector elegido sí cuenta con una sostenibilidad constructiva. Concepto del nombre del proyecto. El proyecto que vamos a presentar a continuación lleva por nombre Ticana, nombre en quechua que significa adobe, el cual es un material natural que se suele encontrar en la zona. Este proyecto busca ser finalmente una edificación con carácter sostenible que aproveche los recursos naturales que su sector le proporciona. Así también para el logo de este proyecto se pensó en un estilo boceto, dando referencia al proyecto a realizar, tomando en cuenta varios de los sistemas constructivos y materiales más favorables para con el tipo de clima de Huaraz. Ubicación del proyecto. Este proyecto está ubicado en el norte del Perú, en la ciudad de Huaraz. A su vez, este proyecto contará con un área de 300 metros cuadrados, estando cerca de una zona vivencial. Transferencia de calor. En cuanto a la transferencia de calor, este proyecto en las temporadas de mayor temperatura demuestra sobre todo al calentarse el exterior que tiene un resultado por conducción, el cual es el que se logre también calentar el interior de la vivienda. Por otra parte, en cuanto a convección, se puede percibir cómo el envolvente de la vivienda tiene una reacción al cambio de temperaturas que ésta puede presentar en su exterior, teniendo como resultados un intercambio de calor entre el aire y ella. De igual manera, esta vivienda también presenta una particular reacción en cuanto a la radiación, la cual se presenta al tener conexión directa con la cubierta a dos aguas en forma de radiaciones solares, brindando de esta manera energía a la edificación. Comparativa de materiales. Después de haber hecho una comparativa y el debido cálculo de cada uno de los materiales que se pueden usar para cada una de las envolventes, con respecto a la materialidad del techo, se llegó a la conclusión de que para el tipo de clima que enfrenta Huaraz, lo más correspondiente sería la elaboración de un techo de teja, ya que la teja proporciona más calor siendo 15.13 kilowatts, lo que significa que es más adecuada para la zona de frío y de lluvia, ya que es el que pierde menos conductividad de calor. Este tiene un costo de 95.33 soles, siendo la teja uno de los materiales en el que se pierde más energía, pero de igual manera sigue siendo el mejor aislador térmico. En cuanto al piso, al hacer la debida comparativa se llega a la conclusión de que la mejor opción es tener un piso de madera, por lo que proporciona un mejor uso de energía con un 2.42 kilowatts, lo que sería la más adecuada, puesto que al ser una zona de distintos cambios de temperatura, este material es el que pierde menos conductividad de calor, teniendo un costo durante un periodo de 10 horas de 15.25 soles. En cuanto al envolvente, refiriéndonos a los muros, se presentó un mayor análisis por materialidad, llegando a la conclusión de que la mejor opción sería el tener unos muros para los ambientes de la vivienda de concreto, puesto que el muro de concreto proporciona mejor uso energético con 6.96 kilowatts
y también con un costo durante un periodo de 10 horas que es de 43.85 soles. Referentes. Después del estudio de materiales realizado anteriormente, se realizó un análisis de referentes proyectuales, los cuales han sido realizados particularmente con distintos materiales naturales, enfrentando y resolviendo distintas circunstancias en base a uso de esta materialidad, como en el primer caso dando a conocer el Museo de Artes, diseñado por Atelier en 2017, ubicado en China, con un uso predominante de tierra utilizando las potencialidades proporcionadas por el mismo lugar de emplazamiento. La Casa Floresta, diseñada por Herbert Barrage en 1983, ubicado en Bogotá, Colombia, teniendo el uso del adobe en la mayoría de las partes de la edificación, aprovechando los beneficios que este material proporciona. Y como tercer referente, presentado en este portafolio, tenemos a la Casa de Tierra, diseñado por Earth Lab Studio en 2017 en México. En este caso, como bien dice su nombre, se planteó el uso principal de la tierra en los distintos ambientes de la edificación, con el fin de obtener en su interior muros de tierra compactada como un centro visual, creando distintas sensaciones, entre ellas un ambiente libre y espacioso. Comparativa de materiales. Para llegar a la elección de los materiales constructivos que formarían parte de nuestro proyecto, fue necesario realizar la comparativa de materiales y de acuerdo a la comparativa realizada entre el ichu y la teja, elegimos la teja como material constructivo para el techo, porque es el más adecuado y proporciona más calor. En la materialidad, para el piso comparamos entre piedra caliza y madera frondosa, lo cual elegimos la madera ya que en esta zona de frío y de lluvias se toma el que tiene menor resultado, es decir, el que pierde menos conductividad de calor y la madera sería la más adecuada. En el caso de los muros, comparamos distintos materiales como el adobe, concreto, ladrillo macizo y hormigón. De todos ellos optamos por el adobe y el concreto, ya que serían los más adecuados para los distintos ambientes de la vivienda, ya que en esta zona de frío y de lluvia cumplen con la función necesaria para brindar protección a los usuarios. Proceso constructivo. Para nuestro proyecto se utilizan dos tipos de tierra: incepticiones, el cual se usará en la elaboración de los adobes, y oxiones, el cual se empleará para el uso del recubrimiento y textura del proyecto. Sabiendo que el proyecto estará emplazado en Huaraz, cabe resaltar que todo lo anteriormente mencionado se elaboró habiendo tomado en cuenta las características térmicas del material y el tipo de suelo que hay en nuestra zona, haciendo que la elección de este material sea la mejor opción, además de poder agregar distintos materiales provenientes de la zona. Por lo tanto, con respecto a la edificación, las paredes estarán elevadas sobre una base impermeable, colocando ladrillos de adobe de la misma manera en que se colocan los ladrillos convencionales, pudiendo así tener contacto directo con el suelo para evitar la humedad. Propuesta de diseño. En el tercer capítulo de este portafolio se tomaron en cuenta 6 propuestas de vivienda, cada una elaborada por cada estudiante integrante del equipo de trabajo para la siguiente etapa de trabajo proyectual, por lo que en base a esto se hizo la selección del diseño en el que se trabajaría mejor, tomando en cuenta los materiales estudiados. Según esto, se eligió en este caso la segunda propuesta de diseño, debido al hecho de tener una cubierta netamente de bambú. Transferencia de calor. En cuanto a la transferencia de calor, por el punto mencionado anteriormente y habiéndose hecho los cálculos correspondientes, se da a saber que este tipo de material con respecto al techo de bambú llega a generar poca retención del calor, por lo que no se podría usar este material por la razón de que en especial solo se recomienda el uso en zonas cálidas y húmedas, llegando a proporcionar diferentes beneficios. Sin embargo, en Huaraz no se podría usar debido a la diferencia de temperaturas en cuanto a su clima, por lo cual este material no vendría a ser el adecuado. Comparativa de materiales. En cuanto a la comparativa, según esta nueva situación presentada, se llega a provocar que nos expandamos hacia una nueva comparativa
en busca de un mejor material para el techo o cubierta, teniendo como opciones el bambú y la teja, por lo que al hacerse los cálculos correspondientes se llega a la conclusión de que la mejor opción para la materialidad que se debería usar para el techo sería la teja, debido a que ésta presenta mayores beneficios para la misma, según la temperatura que se presenta, siendo la teja uno de los materiales en el que se pierde más energía, pero siendo también un mejor aislador térmico, debido a que ésta presenta mayores beneficios para la misma, según la temperatura que se presenta, siendo la teja uno de los materiales en el que se pierde más energía, pero siendo también un mejor aislador térmico. Por otra parte, refiriéndonos a nuestro proyecto, concluimos que, de acuerdo al estudio realizado enfocado en su clima, temperatura y necesidades que éste sostiene, se elabora una vivienda la cual empleará materiales sostenibles encontrados en la zona o cerca de la zona. Por consiguiente, en cuanto a la elaboración de los muros de acuerdo a la comparativa y cálculos realizados con respecto a los distintos materiales, se optó por la elección del adobe, ya que es un material a base de tierra que brinda distintos beneficios constructivos y climáticos, sobre todo de bajo costo. Conclusiones. Conclusiones. Huaraz presenta en su mayoría un estilo de vivienda convencional o improvisada. Esto es debido a que la mayor parte de la población se encuentra en estados económicos bajos o en la pobreza, lo que por resultado da viviendas con una fuerte problemática tanto en sus sistemas constructivos como en su funcionalidad, así también como en su sostenibilidad. En Huaraz suele presentarse un clima con temperaturas bastante bajas, por lo que no es muy favorable el uso de materiales como ladrillos, cimentos o varillas de fierro, debido a que no son los más adecuados para cubrir este tipo de zona, pudiendo sufrir alteraciones en su mantenimiento. Muchas de las viviendas en Huaraz de este tipo se encuentran ubicadas en zonas no aptas para la construcción, como en zonas empinadas o riscos, lo que hace que corran más riesgos. Para esto se podría optar por una mejor distribución de la ciudad, dando así medidas para que los ciudadanos de las zonas no puedan ocupar terrenos que no están habilitados para un uso residencial, atentando contra su propia seguridad.